acerca de lo que es la asistencia a los riesgos farmacológicos. Bien. Ahí está. Farmacodinámica. Para que una sustancia produzca efecto en nuestro organismo, tiene que unirse a una molécula de las células o tejidos y en ella modificar algunos de los procesos que esto realiza. Es muy importante e imprescindible que existan puntos de unión sobre los que actuar, ¿no? Entonces aquí vamos a visualizar que el fármaco tenga acceso a ello, ¿no? En concentraciones suficientes y que la inmensa mayoría de fármacos ejercen sus efectos uniéndose primero a moléculas proteicas, situadas en gran número en las membranas externas de las células. Esta puede ser en el citoplasma, encontrarse en el núcleo celular, llamándose así como estas son las dianas terapéuticas, ¿no? Como dianas terapéuticas, y habitualmente la unión del fármaco con su diana es reversible, porque la mayoría de los enlaces que se establecen entre los grupos activos del fármaco y los sitios específicos de la molécula diana son de tipo muy débil. En algunos casos también pueden formarse enlaces de tipo covalente que originan una unión irreversible. Aquí los fármacos que actúan de esta forma reciben el nombre de fármacos de acción específica. Bien, aquí vemos que lo que es un enlace covalente entre dos átomos se produce cuando estos átomos se unen para alcanzar el octeto, ¿no? Estable y comparten electrones del último nivel. Entonces, aquí nos dice que para que un fármaco ejerza a una concentración adecuada, ¿no? Vemos que la velocidad y magnitud con la que transcurren los procesos de absorción, distribución y metabolización y eliminación de un fármaco condicionan la llegada al lugar de acción y el tiempo que permanece en el mismo. La llegada de un fármaco al lugar de acción y su destino en el organismo y su eliminación transcurre estando el fármaco en solución del organismo. Hasta su eliminación, el fármaco debe atravesar una serie de barreras. La dificultad en franquearla depende de las características físico-químicas del fármaco, de la vía por la que se administre, del procedimiento de su eliminación. Estas barreras son membranas celulares formadas por una doble capa lipídica a la que están fijadas las moléculas proteicas con diversas propiedades. Y vamos a ver que existe una relación directa entre el curso temporal de las concentraciones de los medicamentos y los efectos de los mismos. Aquí vemos, por ejemplo, el curso temporal, ¿no?, de las concentraciones plasmáticas de un fármaco. Depende también de los procesos de absorción, distribución, metabolización y eliminación, o sea, todo lo que es el proceso LARME, y los cuales se producen en forma simultánea, ¿no? Entonces, aquí vemos también que la forma gráfica de concentraciones plasmáticas del fármaco en función del tiempo. Ahí estamos viendo una gráfica en la cual aquí lo vemos, lo visualizamos, ¿ve? El punto máximo de acción de este producto, de su concentración, ¿no? Aquí empieza, aquí termina, ¿no? Entonces, ahí ven, aquí vemos el efecto, inicio del efecto, ¿ya? El efecto máximo, ¿no? Y aquí va bajando la curva, ¿ya? Y vemos también otro punto importantísimo, que es el transporte y fijación a las proteínas plasmáticas para que el medicamento pueda llegar a donde realmente se le necesita, ¿no? Aquí vemos que los fármacos viajan por el torrente sanguíneo unidos en mayor o menor medida a proteínas plasmáticas, especialmente y principalmente la albúmina. Estas proteínas poseen varios sitios de unión para distintos de tipo iónico y en ocasiones de tipo covalente. Entonces aquí vemos que el enlace iónico, por ejemplo, en los enlaces químicos los átomos pueden transferir o compartir sus electrones de valencia. A eso se refiere iones, ¿no? Positivo o negativo. En el caso extremo en que uno o más átomos pierden electrones y otros átomos los ganan, el enlace se denomina enlace iónico. Según el fármaco que administremos, puede tener una afinidad por la albúmina alta, ¿no? Los fármacos, por ejemplo, ácidos. Ahí está. Un fármaco unido a la proteína, ¿no? Muchas veces sin unión alguna, ¿no? En forma libre, y únicamente la forma libre de un fármaco es capaz de atravesar membranas y ejercer una acción, porque la forma unida es demasiado grande. Bien, aquí ven, por ejemplo, una imagen, ¿no?, donde la fracción unida, ¿ven?, no se une a receptores, no causa efectos y no pueden ser eliminados. En cambio, la fracción libre se une a receptores, va a causar efectos y pueden ser eliminadas, ¿no? Aquí vemos la proteína, la albúmina, tiene una característica de unión a sus fármacos, por ejemplo, por acciones electrostáticas, por diferencias entre los fármacos,
es reversible, saturable, fracción libre y fracción unida en equilibrio competitiva, flujo sanguíneo regional, tenemos por ejemplo a nivel de corazón, cerebro, hígado, riñones que son órganos vitales, ¿no? Y la proteína a nivel, en los capilares, ¿ya? Equilibrio químico entre las dos formas de un fármaco. El fármaco libre se establece un equilibrio, por ejemplo, químico entre el fármaco libre y el fármaco unido a una proteína. Conforme el fármaco libre va abandonando el torrente sanguíneo, aquí se libera, por ejemplo, fármaco, por ejemplo, el fármaco unido a proteínas se libera este fármaco unido a proteínas transportadoras. El sistema tiende a alcanzar un nuevo equilibrio y, bueno, toda la dosis de un determinado fármaco no va a actuar del golpe, sino que va paulatinamente. Se produce una liberación gradualmente, el mismo, es decir, de una dosificación de la dosis administrada. Cuando los fármacos, por ejemplo, cuando dos fármacos compiten por el mismo sitio de unión a proteína transportadora plasmática, uno puede desplazar al otro de un sitio de unión. Uno puede desplazar al otro de su sitio de unión, ¿no? El fármaco desplazado se encontrará en su forma libre con una concentración superior a la terapéutica, lo cual podría provocar efectos no deseables. Proceso LACME. Los fármacos, para poder actuar, deben alcanzar su concentración óptima en el tejido diana. Es el tejido especializado, ¿no? Las células especializadas por la cual viajan estos productos, estos fármacos, al lugar donde se necesitan, ¿no? Los fármacos, al interactuar con nuestro cuerpo, pasan por una serie de etapas, lo que es llamado sistema LACME. La L de liberación del principio activo, la A es la absorción del mismo principio activo, la D la distribución de este principio en el organismo, y la M es de metabolismo o inactivación. La E viene a ser la eliminación del fármaco por los diferentes órganos, en este caso el riñón, que es específicamente, ¿no? Entonces, el metabolismo se realiza a nivel del hígado y, bueno, la distribución a través de todo el flujo sanguíneo, ¿no? Que el corazón envía la sangre a todo el cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo es el ciclo de la liberación? Al consumir un fármaco en forma de cápsula o de comprimido, vía oral, por ejemplo, primero que tiene que hacer es digestión. Proceso LAME, la absorción. Es el paso del fármaco desde el inicio de administración hasta el compartimento plasmático, atravesando una serie de membranas, y en el plasma la mayoría de los fármacos tienen afinidad con las proteínas plasmáticas. Dependiendo del fármaco, se unirá a ella en una determinada fracción. En el plasma encontraremos, por ejemplo, que las cuales estarán en equilibrio, una fracción unida a proteína, por ejemplo. La vía de disponibilidad de un fármaco viene a ser la cantidad de la forma inalterada del mismo que alcanza la circulación sistémica en relación con la cantidad del fármaco que se ha administrado. La biodisponibilidad se da del 100% cuando se utiliza la vía intravenosa, porque pasa directamente, lógicamente, a la sangre y, bueno, al lugar donde nosotros queremos que llegue. La absorción no es aplicable a medicamentos de uso tópico o a los que se administran directamente en sitios de acción, ¿no? Distribución es la salida del fármaco del compartimento plasmático a los tejidos. Aquí la concentración del fármaco, en lugar de acción sobre el receptor, depende directamente de su concentración en la sangre y en cómo pasa desde esta al resto de todo el organismo, ¿no? Los fármacos se encuentran en el plasma, ¿no? A través, por ejemplo, una forma unida, ¿no? En tres maneras distintas. Una primera unidad fundamentalmente la albúmina llamada fracción fija o fijada. Otra va incorporada a las células, especialmente los hematíes. Y la tercera, una sin fijar, disuelta en el plasma, a la que denominamos fracción libre. En condiciones normales, las concentraciones fija y libre de un fármaco determinado son relativamente constantes. Bien, aquí vemos que solo la fracción libre, por ejemplo, solo la fracción libre puede abandonar el torrente sanguíneo, ¿ya? Puede abandonar el torrente sanguíneo, acceder a sus puntos y a sus receptores. Es la única que puede eliminarse, ¿ya? Entonces vemos también que la fracción ligada a la albúmina no atraviesa el endotelio, solo lo hace el fármaco libre. Entonces, este paso hacia los tejidos hace que disminuya la fracción libre. Entonces, aumenta la proporción en sangre del fármaco unido a proteína y se rompe el equilibrio fármaco libre, fármaco unido. Entonces, la unión fármaco-proteína es inhábil y esto ayuda a recuperar el equilibrio dinámico entre las fracciones libre y fijada. Al salir el torrente circulatorio, parte del fármaco libre
automáticamente se libera parte del fármaco fijado, quedando en forma de fármaco libre. Así se restablece rápidamente el equilibrio preexistente, ¿no? Entonces aquí la cantidad de fármaco fijado, la cantidad del fármaco fijado en función de la concentración de la fracción libre. En metabolización vemos que el proceso dinámico es irreversible, a través del cual, ¿no? Por ejemplo, diversos sistemas enzimáticos modifican las moléculas de los fármacos, dando lugar a otros productos de transformación llamados metabolitos. Cada fármaco puede ser transformado por una enzima. Algunos tejidos metabolizan productos endógenos y también fármacos. Por ejemplo, el principal es el hígado, ¿no? El hígado es el órgano vital más noble que tenemos nosotros, que en él se realizan infinidad de reacciones bioquímicas y que nos ayudan muchísimo, ¿no? Bueno, el fármaco libre activa los hepatocitos, que son las células de la unidad morfológica y fisiológica del hígado. Entonces se obtiene un producto menos activo, más fácil de eliminar, llamado metabolito. Este sale del plasma, se puede encontrar un momento en el plasma, ¿no? Como lo estamos mencionando, y se puede encontrar, por ejemplo, como fármaco libre, fármaco ligado a proteínas plasmáticas, o tal vez como fármaco metabolizado. Los puntos clave en este sentido son que el órgano encargado de fundamentalmente de la biotransformación es el hígado. Ya, recuerden esto, el órgano encargado principalmente, fundamentalmente, es el hígado, ya, de la biotransformación de estos fármacos. La insuficiencia hepática, lógicamente que va a modificar la vida media de la eliminación del fármaco, prolongándola, ¿no? Porque no está funcionando adecuadamente el hígado. Esto puede dar lugar a fenómenos de toxicidad por acumulación si se mantienen las dosis habituales. Entonces, esto quiere decir que, por ejemplo, el profesional médico, antes de medicar algún producto a un paciente que tenga alguna deficiencia hepática, él hace estudios para ver si es que el paciente está en condiciones de poder tolerar este tratamiento. Hay fenómenos de inducción enzimática que pueden acelerar la formación de los metabolitos. Si alguno de estos metabolitos es tóxico, definitivamente va a hacer mucho daño a la persona. Y la velocidad de su formación supera la capacidad de su eliminación, o sea, va a producir una toxicidad en el cuerpo. Y pueden producirse, lógicamente, signos de toxicidad, ¿no? La administración de un fármaco, ¿no? La administración de un fármaco que se metaboliza en el hígado implica una sobrecarga de trabajo para este órgano, ¿ok? Este será su órgano diana de toxicidad. Bueno, el hígado se encarga de metabolizar todo lo que ingresa a través del sistema porta, ¿no? Conviene vigilar preferentemente la evolución de la función hepática cuando se estén manejando fármacos de esta naturaleza. Metabolización. En la metabolización, este es un proceso dinámico e irreversible a través del cual diversos sistemas enzimáticos modifican las moléculas de los fármacos dando lugar a otros productos de transformación llamados metabolitos. En la metabolización, por ejemplo, los factores que influyen sobre la metabolización en los fármacos son, por ejemplo, tenemos la edad. La edad, por ejemplo, en la edad, un recién nacido existe una especie de inmadurez metabólica y la capacidad de biotransformación es claramente inferior a la del adulto. La maduración no se realiza por igual en todos los sistemas y se tarda bastante tiempo en alcanzar la capacidad metabolizadora similar a la del adulto. Sexo, ¿no? Por ejemplo, o en el caso de los ancianos también, ¿no? La diferencia entre un niño pequeñito y un anciano, ¿no? Existe una disminución de la capacidad de biotransformación también, pero debido a toda la reducción de actividad de los sistemas y biotransformación enzimáticas, también a la reducción del peso del hígado, que significa una disminución de su masa funcionante, entonces también hay que tener presente que en un adulto mayor, la dosis que se va a administrar de estos medicamentos, ¿no? En cuanto al sexo, a medida que se van estudiando mejor los fármacos, se está encontrando diferencias en las metabolizaciones entre los dos sexos, ¿no?
En el caso de la mujer, ¿no? Tenemos una etapa que es la menopausa. Entonces, aquí en la menopausa, esto va a influir definitivamente también por lo que influye en ese aspecto, por las hormonas, ¿no? Porque en la menopausa se presenta, lógicamente, ya que bajan los estrógenos y va a haber cambios definitivamente. En cuanto a factores genéticos también, algunas alteraciones genéticas o fenotípicas se manifiestan a través de un déficit de síntesis de determinados sistemas enzimáticos, lo que se traduce por la disminución del metabolismo de los fármacos que sigan esta vía. La dieta también. La influencia de la dieta sobre la metabolización de los fármacos se produce a través de distintos factores. La ingesta de productos como frutas, verduras, que si han sido tratados con insecticidas o sustancias contaminantes pueden producir fenómenos de inducción enzimática, ¿no? Con el medicamento. El equilibrio de la dieta también puede influir sobre la flora intestinal y modificar su capacidad metabolizadora. Miren, hay que tener presente todo esto, ¿no? Ahora también sucede que la ingesta continua de algunos ciertos alimentos cuyos constituyentes pueden afectar también la capacidad de biotransformación. Entonces, todo eso hay que tener presente, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de pacientes que son anticoagulados, ¿no? Con la warfarina, por ejemplo, a ellos se les prohíbe en la dieta, ¿no? Que consuman, por ejemplo, verduras verdes, porque todos conocemos que las verduras verdes contienen en su composición vitamina K, que lógicamente viene a ser la acción contraria de los anticoagulantes, ¿no? En las enfermedades, por ejemplo, en los pacientes con problemas hepáticos, definitivamente hay que tener mucho cuidado, porque definitivamente la función hepática está disminuida y pueden haber problemas. Por eso es que los médicos tienen que indicar un examen completo, minucioso, de la función hepática del paciente. Interacciones. Bueno, también presente de que conocer la historia clínica del paciente porque muchas veces ellos están consumiendo otros medicamentos que pueden tener una interacción con el nuevo tratamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con los horarios y todo esto en cuanto a las dosis y las horas o tiempo de administración de estos productos para que no se presenten interacciones negativas. Tenemos también otro punto, por ejemplo, ciertas enfermedades, bueno, ya lo hemos mencionado. Ahí está, excreción. Esta viene a ser la eliminación del fármaco libre y metabólica, ¿no? Puede realizarse por diversas vías. Todas las vías de eliminación del líquido son potencialmente vías de eliminación. Las sustancias volátiles pueden ser eliminadas a través del aire expirado. En la vía oral, la administración raramente es total, pueden eliminarse a través de las heces, cantidades más o menos importantes del fármaco que no se ha absorbido. Y el principal órgano excretor, sabemos que es el riñón. Otros ejemplos de vías excretoras son la biliar, la pulmonar o a través de la leche materna, ¿no? Láctea. Entonces, la eliminación de fármacos a través de la leche materna tiene como notaciones muy especiales porque pueden transferir al lactante dosis del fármaco que la madre está ingiriendo. Aunque sean pequeñas, pueden ser sensibilizantes o tóxicas para el bebé, dado su volumen y la inmadurez de sus sistemas de metabolización y eliminación del bebé. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Son especialmente peligrosos y por lo tanto su utilización estaría indicada durante la infancia, ¿ok? Entonces eso hay que tenerlo muy presente en la etapa de que la madre esté dando de lactar al niño, ¿no? Entonces esto es tenerlo presente siempre esto, ¿ya? En la lactancia materna, ¿ya? Muy bien. Cuando sea absoluta la necesidad de utilizar ciertos fármacos lógicamente desconocidos en este sentido o de los etiquetados como peligrosos, merece la pena plantearse la interrupción de la lactancia materna, ¿no? Entonces, esto debemos tenerlo presente. Característica del ciclo DAME. El ciclo DAME es un proceso dinámico, por lo que la concentración plasmática de fármaco no es constante. Por este dinamismo habrá un momento en el que existen absorción, distribución, metabolización, ¿no? Incluso excreción. Si el fármaco se administra vía oral, o sea, enteral, al principio la concentración del fármaco en el plasma es 0.
según va pasando el tiempo, la concentración se va incrementando, o sea, a nivel de la absorción, y hasta el techo máximo a partir del cual disminuye la excreción hasta desaparecer. La gráfica, por ejemplo, en esta de aquí, ¿ven? La concentración máxima, ¿no? Ya aquí vemos que alcanza el fármaco a nivel plasmático, ¿bien? El TMA, el tiempo que tarda el fármaco en alcanzar la concentración máxima, ¿ya? Y en el caso de la administración intravenosa, es cero, ¿no? La concentración mínima eficaz, la concentración mínima es necesaria que tiene que alcanzar el fármaco en el plasma para que comience a ejercer sus efectos terapéuticos. Por debajo de esa concentración el fármaco no ejercerá ningún efecto farmacológico. Lo estamos viendo en un periodo de latencia y tiempo. La concentración mínima, ¿no? A partir de la cual se inicia un efecto tóxico del fármaco. El cociente entre el valor de CMT, ¿no? Las curvas de los niveles plasmáticos, ¿no? La concentración máxima y la concentración mínima eficaz. La concentración máxima tóxica, ¿ya? Y la concentración mínima eficaz. Cuanto mayor sea este índice, más seguro es el fármaco. Si el índice terapéutico es pequeño, habrá que tener cuidado al variar la dosis, haciendo controles cada cierto tiempo para controlar los posibles efectos tóxicos. Ejemplo de fármacos con índice terapéutico pequeño, tenemos los antiesquizofrénicos, ¿no? Pacientes antipsicóticos, antiepilépticos, cardiotónicos, o sea, antiepilépticos son medicamentos actúan a nivel neurológico, a nivel del cerebro, los cardiotónicos a nivel del corazón y anticoagulantes a nivel de toda la circulación sanguínea, ¿no? El periodo de tiempo latente, ¿no? De latencia, es que transcurre desde que se administra el fármaco hasta que comience a ejercer su efecto terapéutico, ¿ya? Ese es el tiempo de latencia. Y después, cuando va pasando el tiempo, va disminuyendo. Factores que condicionan la absorción, ¿no? Y transporte. Las características físico-químicas del fármaco tenemos el tamaño molecular, ¿ya? El tamaño molecular de las células, del componente del fármaco. Tenemos también el grado de liposolubilidad, ¿no? El pKa, la naturaleza ácida o básica, ¿ya? La forma farmacéutica, por ejemplo, de la preparación del fármaco. Si un fármaco viene en forma de jarabe, ya estará listo y disgregado, en disposición de ser absorbido. Y si el fármaco viene en cápsula, tiene que disgregarse y solubilizarse, y por tanto requiere más tiempo para ser absorbido. Características del lugar de absorción. Influye lógicamente el flujo sanguíneo, la circulación, característica de la membrana con la que se pone en contacto el fármaco, el pH o potencial de hidrógeno del medio donde se está, del cuerpo, ¿no? De los fluidos. Factores que condicionan la absorción y el transporte de fármaco. En el caso de la administración oral, influye además la motilidad gástrica y por tanto el grado de llenado gástrico. Si se encuentra el estómago lleno, la velocidad del vaciado gástrico será menor. Un ejemplo relativo es el etanol. Los efectos son mayores cuando lo consume con estómago vacío. Esto ocurre porque al ser una sustancia liposoluble pasa fácilmente por difusión simple a las membranas celulares. Esta, al ser absorbida a nivel de duodeno, el intestino delgado, llega más rápidamente cuando no hay alimentos en el estómago. Lo mismo sucede con todos los fármacos que son absorbidos en el intestino. Se absorben rápidamente si el estómago está vacío y más gradualmente si está lleno. Entonces, si el fármaco llega al intestino gradualmente, puede que la absorción se produzca a tan baja velocidad que el fármaco no llegue a alcanzar la concentración mínima eficaz en el plasma. Recordando que el ciclo LADME es un proceso dinámico en el que pueden coexistir en un mismo momento absorción, distribución, metabolización y excreción, se producirá una ineficacia terapéutica. Y si la absorción se produce en el estómago, a menor velocidad de vaciado gástrico, mayor cantidad de fármaco se absorbe, por permanecer más tiempo en contacto con la mucosa gástrica. Ocurre al contrario cuando la absorción es en el intestino delgado.
Aquí lo más habitual es que se produzca absorción más disminuida, ¿no? Entonces, a gran superficie de mucosa o su irrigación y el pH con menor acidez, menor de 5, o pH de 1,5, entonces, lógicamente, ahí se visualiza, se ve el punto de la concentración, según el pH, ¿no? Factores que condicionan la absorción y el transporte de los fármacos, por ejemplo. Tenemos que también, la eficacia de la absorción también depende de otras variables, como son, por ejemplo, la eliminación del presistémico del fármaco. Se produce, por ejemplo, cuando un fármaco tras la administración vía oral no llega a la biofase, que es un lugar donde ejerce su acción, ¿no? Por diferentes motivos. Cuando no llega en suficiente cantidad a la biofase, hay que buscar una vía de administración alternativa, porque si no estamos avanzando en la terapia. Entonces, por ejemplo, tenemos que la penicilina G queda desnaturalizada o se destruye con el pH de ácido gástrico, ¿no? O sea, del estómago. Entonces, tenemos que buscar una vía alternativa, por ello la vía oral sería ineficaz y se debe administrar por vía intravenosa o intramuscular, ¿no? O la vía parenteral, que es la más específica para estos casos. Otros fármacos serán ineficaces por la acción de algunas enzimas de la mucosa, ¿no? La mucosa gástrica por la que deberían ser absorbidos. Entonces aquí también existen algunos fármacos, como es el caso de la tetraciclina, que al interactuar con alimentos, ciertos alimentos, en este caso la leche, por ejemplo, el calcio, ¿no? De la leche, forman complejos que no permiten absorber la tetraciclina. Entonces, si la persona va a tomar tetraciclina, no debe tomar leche. Fenómeno del primer paso hepático. Este es bien interesante, ¿no? Se trata de un caso especial de eliminación presistémica, en el que el fármaco ha sido absorbido correctamente, pero al llegar a la vía porta del hígado, por la vía porta definitivamente, en la primera ocasión en que pasa por sufre un alto grado de metabolización, impidiéndose así su llegada a la biofase en una concentración adecuada. Un ejemplo, pacientes que tras sufrir un árgoro, una angina de pecho, un infarto, se administran por vía sublingual la nitroglicerina, que es un potente vasodilatador, en caso de sufrir dolor torácico el paciente, ¿no? Entonces, al administrarse por vía sublingual, estos capilares drenan directamente a la cava superior, ¿no? A la vena cava superior sin pasar por el hígado, va directamente al corazón, a la circulación sanguínea, evitando así ser metabolizados en gran medida en su primer paso hepático. Y lógicamente que se evita, ¿no? Se evita que así se metaboliza en gran medida en su primer paso hepático y no llegar de este modo en la concentración adecuada a la biofase. Entonces, definitivamente la vía sublingual en estos casos es excelente porque llega al 100% su biodisponibilidad. ¿Qué es una vía de administración de los medicamentos? Aquí, por ejemplo, es el camino que se elige para hacer llegar un fármaco hasta su punto final de destino, ¿no? Hasta su diana celular. Es la manera elegida de incorporar el fármaco al cuerpo o al organismo. La forma farmacéutica va unida con la vía de administración, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la vía local, ¿no? La vía local, según el efecto deseado de la vía de administración, puede ser vía sistémica, aquella vía de administración de fármaco que tras su absorción llegan al plasma por medio de él, se distribuyen a los tejidos para que tras alcanzar la concentración adecuada interactúan con sus venas terapéuticas. Según la forma de administración, las vías de administración se clasifican en enteral, cuando los medicamentos son introducidos al organismo por orificios naturales del cuerpo y relacionados con intestino y tracto gastrointestinal, vía oral, sublingual, rectal. Parenteral, para ser infiltrados mediante una aguja hueca hipodérmica. La vía tópica, cuando los medicamentos son administrados, por ejemplo, en piel o mucosa para un efecto local. Transdérmica, cuando son aplicados mediante parches sobre la piel para un efecto sistémico. Algunas de estas vías se usan también para rehidratación y soporte nutricional de pacientes. Bien, esto es muy importante también tener presente los correctos, ¿no? Los correctos en la administración de los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, tener presente el paciente correcto, la hora correcta, el medicamento correcto, la dosis correcta
y la vía de administración correcta. Gracias por su atención. Si hay alguna inquietud, me la hacen llegar, ¿ok? Muy bien. En la plataforma se encuentran sus tareas. Por favor, entren y respondan. Gracias. Muy bien.